Hola hermanos, muy buenas tardes. Estamos nuevamente con ustedes, una vez más, transmitiendo un pequeño servicio. ¿Qué les parece si comenzamos por una oración? Dios, te damos gracias por el tiempo que podemos estar cantando y escuchando tu palabra. Te pedimos que hables, Dios, a nuestras vidas, y también te pedimos que los cantos que cantamos hacia ti sean de gozo, de ánimo para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a entonar el himno Te cuidará el Señor. Nunca desmayes cuando haya afán, te cuidará el Señor. Sus fuertes alas te cubrirán, te cuidará el Señor. Alabando a nuestro Dios con un himno más. Vamos a entonar Contempla a Dios. Dios.
alabanza y ahora vamos a pasar al tiempo de la exposición de la palabra. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente, entrando a cada hogar y llevando la predicación de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, pues hoy viviendo tiempos diferentes y pues a la vez un poquito preocupados, ¿verdad? Normales, porque pues somos carne y nuestra naturaleza nos hace sentir esa situación. Y siempre yo le doy gracias a Dios porque tenemos a Cristo en nuestro corazón y siempre es nuestra plena confianza y seguridad que Él tiene control de todas las cosas. Hermanos, pues hoy en este día, ¿verdad? Las noticias dicen por ahí que se avecinan rebrotes nuevos de COVID. Pues solo Dios sabe qué va a pasar y Él tiene control de las cosas. Hoy en esta tarde, hermanos, queremos hablar acerca de lo que es la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Basado en el libro de Efesios, ahí Pablo dándonos toda una enseñanza bonita del libro de Efesios, capítulo 2, versículo del 11 al versículo 22. Y vamos a hablar acerca de eso que dice el apóstol Pablo de la Iglesia de Cristo. ¿Qué es la Iglesia de Cristo? Y quiero que abran sus Biblias en Efesios capítulo 2, versículos del 11 hasta el versículo 22. Y voy a leer ese pasaje, hermanos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, y matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, pues, toda una enseñanza acerca del apóstol Pablo, de lo que es la Iglesia de Cristo aquí en el libro de Efesios, y dice Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Iglesia, Divino Redentor. ¿Cuánto encierra esta palabra? Sin embargo, se usa tan común y ligeramente. Muchas personas, incluso he escuchado a predicadores que todavía piensan que la iglesia es el templo o el edificio religioso, y por eso dicen vamos a la iglesia o ya se nos hizo tarde para ir a la iglesia. Pero la Biblia nos enseña que no es así. La iglesia es la congregación de creyentes que han sido salvos por la obra de Cristo en la cruz. Hombres y mujeres que estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero que ahora somos hechos cercanos por la sangre de Cristo.
Y dice la palabra de Dios ahí en Efesios 2, 11, 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2, 11, 13. Y realmente, hermanos, vemos cómo el apóstol Pablo no se equivoca cuando dice en Hechos 20, 28, que la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y por esto lo reafirmamos, lo que dice la Biblia, que Cristo ama profundamente a su iglesia. Y por eso mismo me atrevo a decir que nuestro amor por la iglesia debe ampliarse, debe ensancharse y debe profundizarse, debe elevarse. Y hoy los quiero invitar, hermanos, a que veamos algo sobre la naturaleza divina de la iglesia y las razones por las cuales tenemos que amarla. Primero, la iglesia somos un pueblo, un solo pueblo en Cristo. Y la Biblia dice en Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cuando en la Biblia dice que ambos pueblos, se refiere a israelitas y gentiles. Con su sacrificio el Señor Jesucristo abarca a todos los seres humanos y todos aquellos que le acepten en su corazón como el único y suficiente Salvador de sus vidas, pasan a formar parte de su pueblo. Como bien dice el apóstol Pablo en su doctrina de la salvación, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y cuando Él dice, derribando la pared intermedia de separación, se refiere a la separación que había entre judíos y gentiles, la cual era simbolizada por la pared exterior del templo, que no dejaba que los gentiles accedieran al santuario, el cual era exclusivo de los judíos. Y Cristo derribó esa pared intermedia de separación, hermanos. Segundo punto, la iglesia, somos un solo hombre en Cristo. Y Pablo nuevamente nos dice ahí en Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y entendemos por enemistades las que había entre Dios y todos los hombres a causa del pecado. La Biblia abunda al decir que por sus obras inicuas el hombre entra en enemistad con Dios. Y la Biblia dice en Romanos 8:7-8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero Cristo, hermanos, Cristo abolió esa enemistad con su sacrificio en la cruz. Cumplió todos los mandamientos expresados en ordenanzas, que son los ritos y ceremonias que se cumplieron con su muerte. Y así creó un solo hombre nuevo, es decir, un hombre regenerado, para que éste entrara en paz con Dios. Y lo interesante, hermanos, aquí es la expresión para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, lo cual alude nuevamente a los judíos y a los gentiles.
En Cristo, hermanos, todos los creyentes, judíos o gentiles, somos uno solo, un solo hombre. Y tercer punto, hermanos, la iglesia somos un solo cuerpo en Cristo. Y mire lo que dice este pasaje en Efesios 2:16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Efesios 2:16. Y esto nos habla, hermanos, de la unidad que debe haber entre nosotros. Los miembros de un cuerpo deben estar unidos, perfectamente unidos los unos con los otros para formar dicho cuerpo. Y así, de la misma manera, nosotros como miembros de la iglesia debemos estar unidos. En la iglesia de Éfeso habían surgido divisiones entre los judíos y gentiles por cuestiones de la salvación. Y por eso el apóstol Pablo enfatiza que nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sangre, ha hecho cercanos a todos, que Él ha quitado todas las barreras y une a todos en un solo cuerpo. Tanto judíos como gentiles son salvos de la misma manera. Y Pablo lo acaba de decir un versículo antes, ahí en Efesios 2, 8, 9, donde él dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y bueno, vemos aquí que el apóstol Pablo apela a que todos recuerden su condición antes de conocer a Cristo, y que ahora su actitud debe ser diferente acorde al príncipe de paz. El día de hoy, hermanos, en nuestras iglesias existen barreras que impiden la correcta relación entre los miembros. Hay barreras de perjuicios, hay barreras de celos, de egoísmos y aún de sendos pecados que destruyen la unidad que debe haber en el cuerpo de Cristo. Todo eso debe ser confesado y traído al Señor Jesucristo, y debemos hacer todo lo que contribuya a la paz y traer todo conflicto al Señor de todo amor y misericordia. Solo así se cumplirá la hermosa palabra que dice: Él es nuestra paz, en Efesios 2:14. Cuerpo, hermanos, somos un solo cuerpo. Y así nosotros, antes de cualquier reacción en contra de nuestros hermanos en Cristo, recordemos que somos un solo cuerpo en Cristo. Y si alguien hiere a uno de los miembros, a sí mismo se hiere. Nadie aborreció jamás a su propia carne. El que ama a la iglesia de Cristo, a sí mismo se ama. Y cuarto punto, hermanos, la iglesia somos la familia de Dios. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Y esto nos habla del amor que debe haber entre nosotros. Una familia se caracteriza por el amor que hay entre sus miembros. Y la familia nace en el amor cuando dos personas se enamoran, cuando dos personas se aman. Y continúa la familia cuando se predica el amor en la familia, cuando nace el amor en la familia, cuando nace el amor en los hijos y cuando estos corresponden a sus padres de la misma manera. Sí, hermanos, el amor es la base fundamental de toda familia y lo es también en la familia de Dios. Humanamente y divinamente no hay relaciones más personales, más íntimas, más elevadas ni más supremas que las de una familia. Todos nosotros como creyentes en Cristo somos miembros de la familia de Dios y somos hermanos y hermanas, y Dios es nuestro Padre Celestial. Nuestro comportamiento entre nosotros debe corresponder a la naturaleza de nuestro Dios, quien en su más pura y perfecta esencia es amor. Primera de Juan 4:8. Bueno, el punto 5 dice que la iglesia somos un edificio de Dios
y edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. La iglesia es también comparada a un edificio, y volvamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:9, donde él nos recuerda y dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y ahí en 1 de Pedro nos vuelve el apóstol Pedro a reafirmar lo que dice Pablo, que vosotros también como piedras vivas sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 1 de Pedro 2:5. Hermanos, punto número 6. La iglesia, somos un templo santo en el Señor, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Dice ahí Efesios 2:21. Y bueno, muchos pasajes, hermanos, nos hablan que la iglesia es templo de Dios. Y dice la Biblia en Corintios, 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? 1 Corintios 3:16. Y por último, hermanos, el punto número 7 nos habla acerca de que la iglesia somos morada de Dios en el Espíritu, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:22. Y bueno, hermanos, esto nos habla de la santidad que debe haber entre nosotros. Y quiero repetir este punto, hermanos, muy importante, porque dice que la iglesia somos morada de Dios en el Espíritu, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:22, y nos enseña y nos habla de la santidad que debe haber entre nosotros en la iglesia de nuestro Dios. En este edificio espiritual vive Dios a través de su Santo Espíritu, y ante todo debe ser santo. Pablo nos dice en Efesios 2:21, ser un templo santo en el Señor. Y hermanos, debemos velar por nuestra santidad. Y si una parte de este cuerpo no quiere sanar, se está corrompiendo y no desea ser reformado, más vale cortarlo y echarlo de sí. Y recordemos que un poco de levadura leuda toda la masa. La iglesia es divina por su naturaleza y por eso su relación con Cristo, y debemos darle su debido lugar como el mismo Salvador se lo ha dado. Hermanos, ame su iglesia, hermano, ame su iglesia, porque la iglesia es una institución divina, comprada por la sangre de Cristo, con un edificador divino y un Señor divino. No es una organización, hermanos, sino es un organismo vivo, creado por Dios para servir a Dios, para atraer a otros a Dios, y que depende del todo de Dios. La Santísima Trinidad la ama y trabaja para su beneficio. El primer punto quiero que vean aquí en Mateo 6:18, dice que Jesús sigue edificando a su iglesia. Y Dios sigue multiplicando a su iglesia, es decir, añadiendo a los que han de ser salvos. Hechos 2:47. Y el Espíritu Santo sigue fortaleciendo a su iglesia en Hechos 9:31, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Hermanos, amemos a nuestra iglesia y vivamos como le dice la palabra de Dios. Vivamos en esa santidad, hermanos. Y si estamos batallando, vayamos al templo, pidamos perdón a Dios, hermanos, y tengamos ese reencuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, pues, mediten esta meditación, medítenla, escudriñenla y guárdenla en su corazón. Hermanos, que el Señor les bendiga y
Muchas gracias, hermano, porque yo sé que en cada casa, en cada hogar, están escuchando su palabra. Todo en el nombre precioso y bendito de su Hijo Jesucristo. Amén.